Thank you, everybody. Nice to see you all. Gracias a todo el mundo. Es un placer estar aquí. Entonces yo trabajé con Amaract y cuáles son las medidas. Y durante las discusiones, que si vemos el dolor como un síntoma, ya podemos tener unas talleres, graduaciones numéricas sobre el dolor. Y tuvimos muchas discusiones. Y este va a ser publicado en una revista de reumatología. Y entonces, ¿cuál fue la idea de este taller de trabajo? Y prácticamente había un porcentaje muy largo que no sabía, no se podía definir al dolor. Y entonces tenemos que definir lo que significa una enfermedad, un síntoma. También esto está en el documento y después esto se circula en estas definiciones. Y entonces el reto es discutir qué significa el dolor crónico. Y las discusiones se hicieron más complicadas porque el dolor crónico no es un proceso simple. Es algo que se está procesando en el cerebro y depende también de las condiciones, cómo se siente una persona. Y no se acepta ahora los centros de dolores. Tenemos sensores para procesar la depresión y entonces seguimos en esta discusión. No hemos discutido el dolor neuropático y tampoco discutimos el dolor del cáncer. Discutimos también los mecanismos patofisiológicos. Tuvimos varios grados de terminología sobre los tipos de dolores y también hemos investigado algunas personas que tenían situaciones muy complejas. Y entonces hay una variedad enorme como las personas pueden tener una reacción a los dolores. Hay muchos tipos y variedades de dolor. Y la literatura que ofrece, aquí tenemos algunos, por ejemplo, el libro de Cousins and Siddall, que como el dolor tenía tantos síntomas, debe ser clasificado como una enfermedad. Y entonces no se debe haber una causa. Y no son síntomas específicos. Y depende del tipo de dolor crónico que una persona tiene. También las variedades psicológicas también afectúan en este aspecto. Por ejemplo, si una persona sufre de problemas cardíacos, va a ser un poco deprimido. Y entonces clasificar el dolor como una enfermedad no es siempre justo, siempre correcto. Entonces aquí tenemos estas situaciones con una publicación de Death Salmon, con una malformación del cerebro, y ya sabemos que las estructuras pueden cambiar los resultados y entonces pueden afectar el sistema de salud. Y hay inhibiciones. Sabemos que
las personas con un dolor crónico pueden tener problemas con su red, que nosotros que no sufrimos de dolores ya podemos aguantar tranquilamente, pero puede afectar los procedimientos normales que una persona puede padecer cuando sufre de dolores crónicas. Y también hubo argumentos que no fue una enfermedad, porque hay cambios en el cerebro porque tiene más inputs. Y entonces el reto fue que había un desacuerdo sobre lo que significa el dolor crónico. Y ahora vamos adelante. Y entonces, ¿es una enfermedad? Y entonces, ¿cómo se define como una enfermedad? ¿Qué califica el dolor como una enfermedad? Entonces tenemos una sensitización central. El cerebro es el órgano y tuvimos discusiones cuál es el tipo de dolor. Y entonces hay algunos síntomas como alodinia que también tiene sus síndromes y tienen manifestaciones distintas. Y también puede ser una enfermedad. En el papel que publicamos tenemos un resumen de este debate que ustedes van a tener hoy. Y aquí Elistoy trabajó en este aspecto. Es un profesor de reumatología y aquí ya sugiere que es muy difícil poner el dolor crónico en un modelo porque hay varios factores en este proceso y podemos decir que el dolor, que el tipo de artritis es un dolor y si vamos a tratar estos síntomas y entonces el dolor desaparece. No siempre funciona porque hay otros factores que apoyan este proceso de dolor. Bueno, y entonces aquí tenemos más puntos interrogativos. Hay incertidumbre si es una enfermedad que no se puede curar. A veces que el dolor agudo es un síntoma. Entonces, si es un modelo biomédico, aquí había los criterios diagnósticos más robustos que fueron necesarios y también biomarcadores. Tenemos la necesidad de un asesoramiento holístico, porque si vamos a asesorar estos factores múltiples, y esto se trata más de probabilidad y también las respuestas de todas estas posibilidades. Y también hay dossiers, hay informes sobre todas estas posibilidades. Si es un síntoma o si es una enfermedad, también tenemos que investigar más para tener una respuesta. Y entonces aquí tenemos las acciones para el futuro. Tenemos que incrementar las investigaciones, los análisis
en las personas que tienen el dolor crónico. Gracias por su atención.